No te escuchamos, Virmenia. Disculpen. La lectura bíblica de esta noche la encontramos en Hebreos 11, del 1 al 6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Gloria a Dios por esa hermosa lectura bíblica. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Ahora vamos a inclinar el rostro ahí donde nos encontremos. Que tú no estés conduciendo un vehículo, por supuesto. Cierra tus ojos e inclina tu rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, eternamente y por siempre. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos un grupito de tus hijos. Estamos, Señor, aquí deseando y dispuesto para recibir tus más ricas bendiciones. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo esté en cada hogar conectado, esté en cada corazón conectado. Que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe lo que hoy el tema que vamos a tratar en esta noche, que es de vital importancia para nuestra vida y desarrollo espiritual. Te rogamos, Señor, que esa promesa que tú nos has dejado en tu palabra se cumpla, que tu presencia nos acompañe, que esté aquí para bendecirnos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche queremos darle nuestra más sincera y cordial bienvenida a todos los presentes. ¿Y quiénes son los presentes? Tenemos a Ávila Liz, muy bienvenida, nuestra querida anfitriona Dulce Felicidad, iPhone 2, nuestra querida hermana Gloria, nuestro querido hermano Jeremías, nuestro más y querido amigo Miguel Rincón, Patricia, Rodolfo Batista y Chano. Sean todos bienvenidos. Esperamos que todos podamos aprovechar el estudio de hoy, ya que nos habla de lo que debemos hacer para que Dios nos pueda bendecir y así nuestras oraciones sean escuchadas. Nuevamente, muy bienvenidos y que esta lección de hoy, más que palabras, sea alimento para nuestras almas. Nuestra querida hermana Felicidad tiene la parte central de esta noche. Así pues, ella con todos nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios, señores. La verdad que yo me siento tan feliz porque estoy aquí en compañía de ustedes y mucho más contenta me lo van a permitir porque está aquí Virmenia esta noche con nosotros. Ella siempre nos acompaña, pero yo me siento feliz de manera personal y agradecida de Dios porque esta muchachita, saben que la conocíamos. Digo, señores, pero como cambia la gente, porque Virmenia era un flequito de muchachita. Ay, Dios mío. Pero es una bendición tenerla hoy aquí con nosotros y a todos ustedes también. De verdad que sí. Así es que, como ustedes saben y conocen la temática de la lectura y comentario del libro Fe y Obras, ya vamos a entrar al capítulo 5, un capítulo muy, muy interesante. Así es que usted levante su manita, usted abra su micrófono cuando desee comentar
Vamos a ir haciendo paraditas, a medida que leemos, hacemos paraditas para que podamos todos participar, comentar u opinar. Bien, en esta noche, así se titula el capítulo, Fe y Obras. Fe y obras que no pueden ser desvinculadas una de la otra. Pero eso que lo diga la hermana Elena White, así tal cual ella lo escribió. Dice en el primer párrafo, y presten todo mucha atención para que luego puedan comentar en base a esto. Dice aquí, hay muchos en el mundo cristiano que sostienen que todo lo que se necesita para la salvación es tener fe. Ya aquí hay debate, pero yo voy a continuar. Ustedes vayan pensando en esto que piensan muchos cristianos. Dicen ellos, las obras no tienen valor. Lo único que importa es la fe. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sola, sin obras, es muerta. Muchos rehúsan obedecer los mandamientos de Dios y hacen mucho énfasis en la fe. Sin embargo, la fe debe tener un fundamento. Todas las promesas de Dios son condicionales. Repito, todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que querramos y nos será dado. Tremendo. Yo cuando yo leí esto, yo dije, wow, es increíble. Le voy a repetir de nuevo. Dice, si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir todo lo que querramos y nos será dado. Cuando procuramos fervorosamente ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar, fe, fe, solamente fe. Y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. A mí me gustaría, Virmenia, si te es posible, por favor, que me busque a Santiago, capítulo 2, 14 hasta 17. Dice, una fe tal solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Una fe que no tiene obras. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué dice en Santiago 2, 14 y 10, hasta 17? Sí, enciende el micrófono, Virmenia, que está apagadito. 2, 14 hasta 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deáis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es, exactamente. Miren, los mandamientos de Dios, para hacer una pequeña explicacióncita, se dividen en dos, todos lo sabemos, dos tablas. Los primeros 4 mandamientos son para Dios, para la adoración a Dios. Y el resto, los otros 6, es para la relación entre nosotros, el prójimo. Cómo debemos de comportarnos con el prójimo, cómo debemos de ser con el prójimo. Cuando Santiago presenta esta parte aquí, Santiago en cierta forma nos está presentando esa otra parte de los 10 mandamientos.
Porque cuando nosotros actuamos y nos condolemos y ayudamos a los demás, estamos cumpliendo con esa parte de los 6 mandamientos. Ese es el resto de los 10 mandamientos. Entonces, por eso es que la fe sin obra es muerta. Y viceversa, la obra sin fe también es muerta. Eso lo veremos más adelante. Porque todo se trata de la obediencia a los mandamientos de Dios. Todo es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros no evidenciamos de que hemos creído en Dios, entonces nuestra vida es una vida, no llevamos frutos, estamos muertos, espiritualmente hablando. Concluyo con el primer párrafo, con la primera partecita que dice: somos obreros juntamente con Dios. No hemos de sentarnos con indolencia a la espera de alguna gran ocasión para hacer una obra importante por el maestro. No podemos descuidar el deber que está directamente en nuestro camino, sino que debemos aprovechar las pequeñas oportunidades que se presentan a nuestro alrededor. Comentarios referente a lo que he leído y he también comentado. ¿Alguien quiere comentar algo referente a lo que he leído? ¿Algún comentario? Buenas noches. Muy buenas, Miguelito. Conocí un señor, un empresario, que el papel de él, que tú le digas a él lo que tú necesites. Y él dice, y él te resolvía porque decía, porque papá Dios, pero se tomaba su wiki de todo tamaño. Pero él tenía, el afán de él era ayudar todo el que le tocaba la puerta. Cuando vino el ciclón, no la vino el otro, que me llevó todo el zinc. Yo fui donde él dijo, la tormenta Mario, Federico. no, fue George. George. Cuando vino George, me llevó todo el zinc, porque la casa era de bloque. Y fui donde él, y él me dijo, ¿cómo va a ser? Yo, ahí sí, don Mario. Él es uno de los dueños de Cemento Cibao. Está viejito ya él, que yo sé que no se ha muerto. Y ese señor inmediatamente me dio una tarjeta y yo fui a la Sabela Guiar donde un señor que tenía una ferretería grandísima y me despachó 48 planchas de zinc. Y me dijo, si necesitas algo más, tú me dices. Pero eso lo dijo conmigo, pero yo vi otras cosas que él hizo con otra gente, porque él decía que cuando él hacía eso era porque papá Dios le decía que lo hiciera. O sea, pero vuelvo y repito, bebía whisky las 24 horas del día, porque tanto en su oficina como en su casa había un tremendo bar. Yo lo estoy diciendo porque él pensaba que todo lo que él hacía por ti, por mí, por lo que sea, papá Dios lo iba a premiar. Él decía papá Dios porque toda la vida él hablaba de papá Dios. Entonces, eso es una ayuda, por él, como dice el texto bíblico, es una ayuda, pero que en el fondo está vacía. Porque él no me hablaba de papá Dios por lo que hacía, por la cantidad de dinero que tiene, los copiar sobre él. Pero él no lo hacía porque estudiaba la Biblia ni porque daba seguimiento a lo que era la fe. ¿Tú entiendes? Si no lo actuaba nomás por obra. El señor Mario Martínez, que así que se llama, tiene una compañía grandísima de esta gente que hacen contabilidad. A la empresa donde yo lo conocí a él, que era el laboratorio, él le llevaba la contabilidad a muchísimas empresas. Y te digo esto porque hay gente que piensa que ayudando a otra gente, cubriéndolo, como dice el texto, cubriéndolo es, ¿verdad? Porque le faltan cosas. Con eso ellos se van a ganar la salvación. Y es lamentable que no es así. ¿Cuánto? Muy buen comentario. ¿Alguien más quiere agregar a ese comentario que ha hecho Miguel con ejemplo y todo? ¿Alguien más? Felicidad. Yo Sí. pensaba en las cosas de la fe que tiene que ser con obras. Entonces, veía personas de escasos recursos que tú la ves a tu lado que te están pidiendo. Entonces, tú sabes que también nos dice la Biblia que debemos dar a los pobres. Entonces, una persona que estaba a mi lado me dice, pero tú no sabes para qué va a coger esa persona el dinero que tú le des. Y yo le digo, bueno, yo cumplo con Dios.
cuenta con Dios de yo darle a los pobres. Si esa persona lo usa para algo ilícita, esas son las cuentas de esa persona con Dios, porque esa persona no deja de ser pobre, no deja de estar necesitada. Y la honra y la gloria sea para Dios de que esa persona sea de buen corazón. Entonces, no podemos ser tan indolentes de ver personas a nuestro lado con tanta necesidad y nosotros por tener 3 pesos en los bolsillos y no darle aunque sea la mitad, decir, ah, no, pero es que yo tengo muy poco dinero. No, porque la intención y lo que hacemos lo ve Dios, y Dios es que nos va a premiar a nosotros nuestras buenas acciones. Efectivamente, exacto. También se dan esos casos. Esos casos, hay personas, como ha comentado Miguel, que piensan que la salvación es por punto, que la entrada es por punto, como acumulando puntos, como esos puntos que hacemos en el supermercado, ¿verdad? Que es la tarjetita de puntos que vamos allá acumulando y llegamos hasta 100 puntos, yo qué sé cuántos puntos y nos dan el premio. La salvación es por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, es gratuita. Ni tú ni yo tenemos que hacer absolutamente nada para salvarnos, porque ya Cristo hizo todo, ha hecho todo por nosotros, para darnos la salvación. Es gratis. Ahora bien, la fe que nosotros, al ser salvos, al recibir a Jesús como nuestro Salvador, te da evidencia de que, claro, hemos sido salvados. Nuestra fe en Cristo es lo que nos va a llevar a actuar, lo que nos va a llevar a movernos a hacer las cosas que a Él le agradan. Y con eso, cuando tú y yo nos movemos, es cuando somos obedientes a la ley de Dios, a lo que Él manda en sus mandamientos, a lo que Él nos pide en sus mandamientos. Y en cuanto también a lo que tú has comentado, sí es verdad, hay personas que siempre, a mí me ha pasado igual también, que te dicen, pero ¿para qué tú le vas a dar ese? Y si es para droga, y si es para tal cosa. No, no, yo no tengo que ver con eso. Esa persona ahora mismo está en necesidad y es lo que te demuestra que está en necesidad. De lo que él haga de ahí para allá, ese es su problema. Pero uno ve la necesidad y como tú muy bien has dicho, el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones y por qué lo hacemos. Y es ahí donde Dios va a la intención con la que nosotros hacemos las cosas. O sea que no podemos nosotros mirar hacia otro lado cuando vemos casos de gente que piden. Hombre, hay casos que son demasiado evidentes, que tú sabes que si tú le das los 50 pesos, inmediatamente se vaya al colmado y se va a comprar una botellita de alcohol, o a lo mejor se va a la esquina al punto donde vende la droga. ¿Tú entiendes? Hay casos que son demasiado evidentes porque tú lo conoces, porque tú lo sabes, y tú dices, ay, no, no, es mejor yo le doy un plato de comida, le llevo a su casa una funda de arroz, lo que sea que tú le quieras llevar, y no le da dinero, porque ya tú conoces ese caso. Pero hay casos que uno no conoce, que uno no sabe quién es esa persona, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Seguimos. Vamos a continuar a otra parte que dice, luchar, trabajar y esforzarnos. Luchar, trabajar y esforzarnos. Hemos de hacer todo lo que está de nuestra parte para pelear la buena batalla de la fe. Debemos de hacer todo lo que está en nuestra parte para pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que luchar, trabajar y esforzarnos. Luchar, trabajar y esforzarnos. Recuerden lo que dice Josué 1:9, todos lo conocemos, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Esa promesa siempre nos la decían y nos repetían mucho a nosotros cuando éramos más jovencitos. Dice, esforzarnos y agonizar para entrar por la puerta estrecha. Óyeme, luchar, trabajar y esforzarnos y agonizar por entrar por la puerta estrecha. Es necesario que siempre pongamos al Señor delante de nosotros, con manos limpias, con corazón puro. Debemos de tratar de honrar a Dios en todos nuestros caminos. Se ha provisto ayuda para nosotros por medio de aquel que es poderoso para salvar.
hay ayuda, hay tanta ayuda, señores. El cielo nos ha dado todo. Nos ha dado a Jesús, está el Espíritu Santo, están los ángeles, quienes nos dan toda la ayuda, todo el cielo volcado para ti y para mí. Es maravilloso esto. Dice: el Espíritu de verdad y luz nos vivificará, renovará mediante sus misericordias, mediante sus misteriosas operaciones, puesto que nuestro progreso espiritual proviene de Dios, no de nosotros mismos. El obrero verdadero tendrá el poder divino en su ayuda, pero el indolente no será sostenido por el Espíritu de Dios. Y hago aquí un stop. El indolente es el perezoso, es el negligente, es aquel que no tiene, le falta voluntad como para hacer las cosas. Esas personas así no van a recibir ayuda del cielo, porque no la quieren. Y si tú no la quieres, si tú no tienes necesidad, cuando tú tienes necesidad, tú buscas, tú pides, tú llamas, tú sales, cuando tú tienes necesidad, tú sales buscando esa ayuda de lo que sea, necesidad de dinero o de medicina, tú sales a buscar esa ayuda, a pedir, a buscar, a llamar. Si tú y yo tenemos realmente necesidad de Dios, vamos a pedir, a buscar y a llamar, como dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. ¿Por qué? Porque el cielo está dispuesto a todo, a dárnoslo todo a nosotros. Y eso es maravilloso. Dice aquí también, muy interesante, en un sentido, somos librados a nuestra propia fuerza, en un sentido. Debemos luchar con ahínco para ser celosos y arrepentirnos, para limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones de toda mancha. Debemos alcanzar la norma más elevada, creyendo que Dios nos ayudará en nuestros esfuerzos. Si hemos de hallar, tenemos que buscar y buscar con fe. Debemos llamar para que la puerta pueda abrirse ante nosotros. La Biblia enseña que todo lo referente a nuestra salvación depende de nuestro propio curso de acción. Dios nos va a dar toda la ayuda necesaria, todo lo que necesitamos. Está ahí. Todo lo que necesitamos nos lo va a dar. ¿Queremos fe? Fe. Sabiduría, sabiduría. Fortaleza, fortaleza. Todo lo que tú y yo pidamos, Él nos lo va a proveer. Todo lo que necesitamos, Él nos lo va a dar. Pero, por supuesto, tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos estar sentados esperando como que ocurra como algo extraordinario para entonces movernos. No sé si me explico. Comentarios. Adelante los comentarios. Están muy calladitos. Adelante los comentarios. Referente a lo que he dicho. ¿Alguien quiere comentar algo? Mira, Félix, nosotros tenemos muchas formas como ayudar, porque si lo que tú acabas de decir, que Dios nos lo da todo a nosotros, nosotros no trajimos nada aquí a este mundo, totalmente nada. Lo que yo tengo, lo que yo poseo ahora mismo, que yo tengo, que puedo, ¿cómo se dice? Determinar lo que yo puedo hacer con lo que yo tengo, es porque Dios me lo ha dado, es porque Dios, por su misericordia, por su amor, me ha dado lo que yo tengo, la vida, la salud, ropa, comida, una casa para vivir, qué sé yo. Pero eso me lo ha dado Dios a mí. Pero no es porque yo me lo merezco, sino es por su amor, su misericordia. Entonces, fíjate, el Señor dice, cuanto lo hiciste por uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Eso dice Mateo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros como que nunca encontramos el camino cómo ayudar al otro. Nosotros tenemos un gran potencial espiritualmente para ayudar todo el que esté a nuestro alcance. Si tenemos que irnos a una loma, a lo más profundo de esa loma, debemos de ir. Y señores, mire, hay muchas formas como ayudar. Y no ayudar como
como mi cliente Mario, para que vean. No, es ayudar para que podamos cumplir con un mandato que Dios determinó de nosotros. Porque si nosotros nos miramos, nosotros vivimos quejándonos, nosotros que tenemos muchas comodidades y otros que están atrás, que no tienen nada, no tienen a Dios, no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen, ¿qué te digo? No tienen nada. Sin embargo, todavía nosotros podemos hacer más de lo que estamos haciendo para ayudar a aquellos que realmente necesitan y se cumpla lo que dice lo primero, o sea, los primeros mandamientos, ¿verdad? Perdón, la segunda parte de los 10 mandamientos, que son la otra parte. Porque realmente nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que como que no nos despojamos de nuestros intereses para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es ayudar con fe, con amor, por amor a aquellos que están pasando muchas calamidades. Y hay muchas necesidades, señores, y nosotros podemos hacer. Ahora mismo estamos recogiendo, ¿cómo se llama? Revistas y cosas, porque vamos para allá, para Constanza, y queremos hacer una obra maravillosa. Yo tengo muchísimas revistas ahí, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer ese tipo de trabajo porque hay terreno para hacerlo. Ahora, lo que pasa es que yo fajarme a dormir en un monte para el otro día salir a buscar gente para llevarle, eso hay que determinar y hasta buscar dinero de lo suyo para usted hacerlo. Pero Dios nos da muchísimas cosas y tenemos muchas cosas que Dios realmente ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que todavía, mientras tengamos fuerza y ánimo para movernos, la obra de Dios, aunque usted la haga ahí alrededor donde usted esté, váyase un chisma para allá, que se puede hacer. Muy bien, has dado en un puntito clave, has dicho amor. Nosotros debemos, más que por cumplir, sí, es por amor. Porque Jesús nos ama y Él nos dio ejemplo, Miguel, bien has dicho. Él nos dio ejemplo porque cuando Él obraba, lo hacía por amor. Obedecía y hacía la voluntad de su Padre, pero lo hacía por amor, por aquellos que sufrían, no solamente en lo físico, enfermedad, eran pobres, no, también en lo espiritual. Y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Para nosotros poder ayudar a otros, debemos de conectarnos de Cristo, llenarnos de Jesús, llenarnos tanto de Él, que nosotros también podamos no solamente ayudar a las personas en el aspecto físico, sino también en el espiritual. Que ambas obras vayan juntitas, la espiritual y también el suplir las necesidades de los demás o del hambriento, el hambriento espiritual y también el hambriento en el aspecto material. O sea que esto necesitamos primero llenarnos de Jesús, llenarnos de Él para también darle esa parte que necesita la gente. Necesita amor, necesitan paz, sentir seguridad en Cristo Jesús. Llevarle a Jesús a ellos. Pero si yo no tengo a Jesús, ¿cómo yo voy a dar a Jesús? Si yo no tengo nada de Él, ¿cómo le voy a enseñar a los demás? Tenemos que aprender de Cristo, alimentarnos de Él para también darle a los demás de Jesús. ¿Alguien quiere comentar? Bien, vamos a seguir. Continuamos. Dice, si perecemos, la responsabilidad recaerá completamente sobre nosotros mismos. Si se ha hecho provisión y si aceptamos los términos de Dios, podemos apropiarnos de la vida eterna. Es necesario que acudamos a Cristo con fe. Debemos ser diligentes para hacer nuestra vocación y elección segura. Debemos acudir a Cristo con fe. Y cuando yo leo esto, me llega a la mente que nosotros tenemos que ir a Jesús confiadamente. Satanás nos ataca muchísimo, nos ataca mucho, diciendo, poniendo en nuestra mente, mira, Dios no te va a oír, mira, Él no te va a ayudar, mira porque tú haces esto, y te saca la lista de cosas y comienza pim pam, a darte en la mente, en la cabeza, a tal punto de que tú terminas diciendo, ay, es verdad, ay, hombre, Dios no me va a oír, Dios no me va a escuchar, Él no va a hacer nada por mí, yo estoy perdida.
o perdido. Y es un grave error que nosotros escuchemos esas vocecitas. Cuando a Satanás se le ocurra poner esos pensamientos en tu mente, tú tienes que sacudirte y reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque Él dio su vida por ti y por mí. No acepte jamás, jamás que Él ponga en tu mente pensamientos destructivos, pensamientos negativos de esa índole, cuando sabemos que Jesús ha hecho todo y hace todo por nosotros. Vamos a acercarnos confiadamente, con fe, de que Él nos va a ayudar, lo va a hacer a su tiempo, a su momento, porque Él es que sabe cuándo corresponde hacer las cosas. Pero no dejemos de ir a Él. Perdamos ese temor que Él no nos va a escuchar, que Él no nos va a oír. No, jamás. Siempre el Señor escucha y siempre contesta nuestras oraciones. Y hemos comentado aquí, muchas veces te dice que sí de una vez, otra vez te dice que no, otra vez te dice cómo. Espera, espera, todo tiene su momento y Él va a obrar. Pero acerquémonos a Dios confiadamente. Dice, se promete el perdón de los pecados al que se arrepiente y cree. La corona de vida será el galardón del que es fiel hasta el fin. Podemos crecer en la gracia desarrollándonos por medio de la gracia que ya tenemos. Debemos mantenernos sin mancha del mundo si queremos ser hallados sin culpa en el día de Dios. La fe y las obras van de la mano. Actúan armoniosamente en la empresa de alcanzar la victoria. Las obras sin fe son muertas y la fe sin obra es muerta. Las obras jamás van a salvarnos, ya lo hemos comentado. Son los méritos de Cristo los que contarán en nuestro favor mediante la fe en Él. Cristo hará que todos nuestros imperfectos esfuerzos sean aceptables para Dios. La fe se requiere que tengamos, la fe que se requiere que tengamos no es una fe de no hacer nada. Tenemos que actuar, pero tenemos que ir, señores, con las dos vertientes, es decir, ir a Jesús a alimentarnos de Cristo, tener comunión con Dios, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, que Él nos lo va a ofrecer, acercarnos confiadamente, estar en comunión con Él, llenarnos de Jesús cada día, alimentarnos a través de su palabra y también tener fe y obrar y actuar para ayudar a los demás. Esa confianza en Dios para que Él nos ayude a nosotros y nosotros ayudar a los demás, para que esa fe actúe ayudando a los demás y demos el fruto. Vamos a dar ese fruto cuando estamos conectados de la vida, lo dice la palabra de Dios, que si estamos conectados a Él vamos a llevar muchos frutos. ¿Qué frutos? Amor, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza. Todo eso lo vamos a dar a medida que estemos caminando cada día con Jesús. Y lo más maravilloso es que aquí dice que las obras jamás van a salvarnos. ¿Por qué? Porque la salvación es gratis. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para salvarnos, sino que la salvación ya Jesús nos las ha ofrecido. Ahora, repito, una persona que ya ha aceptado a Cristo tiene que dar evidencia de que ha sido salvo, por supuesto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algún comentario? Felicidad. Un ejemplo, un testimonio, un lamentable testimonio de lo que es la fe con las obras es el caso de una pareja de cristianos, muy buenos cristianos, pero ¿qué pasa? Que a ella le dio cáncer. Entonces ella dijo que Dios era que la iba a sanar. Y en toda la travesía, hasta su muerte, porque murió, ella estaba aferrada de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ella no hacía nada para curarse. Ella estaba aferrada en que Dios la iba a sanar. Entonces es como dice la lección de hoy. La fe sin obras es muerta.
Ella tenía su fe en Dios, pero ella tenía que hacer su obra con ella misma, de buscar tratamiento. Y esa fe, lamentablemente sin obra, no le sirvió y como dice el escrito, tuvo la muerte, lamentablemente. Wow, porque muchas veces se confunde. Recuerda que hemos hablado aquí y Tony lo explicó muy bien, la presunción, que es una falsificación de fe. Tenemos que tener cuidado. Y había una foto en ese tema, yo recuerdo, de una persona que estaba en una cuerda encima de un edificio allí, a lo alto, haciendo como equilibrio en esa cuerda, ¿verdad? Porque muchas veces si nosotros nos metemos en un terreno que no debemos, no, tú verás, Dios me va a cuidar. Es como que yo me vaya a un hospital sin mascarilla y me meta a una unidad de COVID y diga, no, tú verás que el poder, eso es presunción, mi hermana. Es presunción. Ahora bien, cada quien, Dios conoce los corazones de las personas. Yo hablo de mí. Si yo me meto por ahí, mi fe, honestamente hablando, no llega como hasta ahí. Fue como me dijo una amiga hace muchos años. Ella quería tener, no, como quería evitar tener bebé, pero no quería tomar pastillas anticonceptivas y no sabía qué hacer para evitar el embarazo. Y dijo, mi fe no llega hasta ahí como para yo decir, señores, evita el embarazo cuando yo tengo un marido y tenemos relaciones siempre. Entonces, ¿sabe lo que? No sé si me explico lo que quiero decir. Debemos ser cuidadosos, cuidadosos. Ella tenía sí, pero se aferró allí, no sé, también tenía que darse tratamiento médico, su tratamiento médico, porque a lo mejor no era una fe genuina, auténtica, a lo mejor. ¿Eh? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Está bien, cómo no. Gracias. Felicidad o simplemente buscar un método mecánico, le hace el preservativo, que nadie está tomando nada, simplemente es una protección. Eso debería haber Sí, sido, haber hecho él. exactamente, también. Esa era una opción, pero bueno, cada uno tiene sus preferencias en ese sentido. Bien, vamos a proseguir vamos casi terminando, vamos a proseguir, dice, si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado, para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que tener un fundamento sólido para nuestra fe. Debe fundarse en la palabra de Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios. Y sus resultados se manifestarán en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Dice el apóstol, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La fe y las obras nos mantendrán equilibrados y nos darán el éxito en la tarea de perfeccionar el carácter cristiano. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, entrará en el cielo. Mateo 7:21. Refiriéndose al alimento temporal, el apóstol dijo, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno quiere trabajar, que tampoco coma. Eso está en 2 Tesalonicenses 3:10. La misma regla se aplica a nuestra nutrición espiritual. Si alguno quiere el pan de vida eterna, que haga esfuerzo para obtenerlo. Bien, yo voy a hacer una parada aquí y voy a retroceder un poquito al principio que hablamos. Yo le dije que aquí había un debate en esto de que hay muchos hay muchos en el mundo
No se oye nada. Parece que la señal del internet ha sido momentáneamente desconectada. La sacó del sistema. Continúa tú, Virmenia, continúa tú. Déjame buscar. Entonces ella se quedó en Santiago. Ella dijo que iba a retroceder como para leer algo ya leído, pero continúa donde ella se quedó. Es que no lo ubico aquí donde ya se quedó. Vamos a seguir aquí. Felicidad cuando entre otra vez retoma su casa. Se promete el perdón de los pecados al que se arrepiente y cree. La corona de vida será el galardón del que es fiel hasta el fin. Podemos crecer en la gracia, desarrollándonos por medio de la gracia que ya tenemos. Debemos mantenernos sin mancha del mundo si hemos de ser hallados sin culpa en el día de Dios. La fe y las obras van de la mano, actúan armoniosamente en la empresa de alcanzar la victoria. Las obras sin fe son muertas y la fe sin obra es muerta. La obra jamás va a salvarnos. Son los méritos de Cristo los que contarán en nuestro favor. Mediante la fe en Él, Cristo hará que todos nuestros imperfectos esfuerzos sean aceptables para Dios. La fe que se requiere que tengamos no es una fe de no hacer nada. Fe salvadora es la que obra por amor y purifica el alma. El que eleve a su Dios, que eleve a Dios manos santas, sin ira ni duda, caminará inteligentemente en la senda de los mandamientos de Dios. Si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado. Para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Debemos tener un fundamento sólido para nuestra fe. Debe fundarse en la palabra de Dios y sus resultados se manifestarán en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Dice el apóstol, sin santidad nadie verá al Señor. La fe y las obras nos mantendrán equilibrados y nos darán el éxito en la tarea de perfeccionar el carácter cristiano. Jesús dice, no todo el que me dice, bueno, aquí creo que fue que se quedó. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esto es Mateo 7:21. Refiriéndose al aliento temporal, el apóstol dijo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La misma regla se aplica a nuestra nutrición espiritual. Si alguno ha de tener el pan de vida eterna, que haga esfuerzo para obtenerlo. Estamos viviendo en un periodo importante e interesante de la historia de esta tierra. Necesitamos más fe que lo que hemos tenido hasta ahora. Necesitamos un sostén más firme de lo alto. Satanás está obrando con todo poder para obtener la victoria sobre nosotros, porque sabe que no tiene sino un corto tiempo para trabajar. Pablo se esforzó con temor y temblor para obtener su salvación. Y no debiéramos temer nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado y nos demostremos indignos de la vida eterna. Es decir, nosotros tenemos que ser dignos para podernos ganar ese galardón que es la vida eterna. Pero ¿cómo? Teniendo buenas acciones y teniendo la fe y la convicción de que hacemos esas buenas acciones por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Ustedes saben que esos son los dos mandamientos principales que encierra a todos los demás.
Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, y a nuestros padres. Deberíamos velar en oración, luchando con esfuerzo agonizante para entrar por la puerta estrecha. Jesús suple nuestra deficiencia. No hay excusa para el pecado o por la indolencia. Jesús ha señalado el camino y desea que sigamos sus pisadas. Él ha sufrido, Él se ha sacrificado como ninguno de nosotros puede hacerlo, para poder poner la salvación a nuestro alcance. No necesitamos desanimarnos. Jesús vino a nuestro mundo para poner a disposición del hombre el poder divino, a fin de que mediante su gracia pudiéramos ser transformados a su semejanza. Amén. Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia que su propio mérito divino, pero no aceptará al que pretenden tener fe en él y sin embargo son desleales a los mandamientos de su Padre. Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz. Pero Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Déjalo ahí, déjalo ahí. Me ¿Ya gustó acabamos? esa parte ahí. Me gustó esa, ya, ok. Yo digo que hay muchos que vivimos una religión cómoda aparentemente de ante los ojos de los hombres, porque a Dios nadie lo va a engañar. Yo no puedo engañar a Dios porque realmente Él conoce lo más profundo de mi corazón. Pero hay muchos que viven una religión muy cómoda, están cómodos. Es más, me atrevo a decir esta palabra. Si yo estoy equivocado, alguien me lo puede corregir. Muchos predicadores que realmente están de los púlpitos hablan muy poco de lo que es la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente no despiertan entre el que está escuchando, que obviamente que Cristo viene, porque realmente sabemos que viene y lo dejamos ahí, pero no nos vamos más allá, porque realmente al Jesús venir se acabó todo lo que es el sufrimiento que el ser humano está pasando, tanto yo como usted, como los demás. Entonces, la religión pura, que dice por ahí, pura, es totalmente lo que debemos de llevar. Y muchos nos llevamos puras, aunque tenemos años dentro de la iglesia, pero no estamos llevando la verdadera religión pura para que diciendo como que realmente el Señor venga ahora. Dijo Juan, ven Señor Jesús, o sea, que venga ahora. Y realmente muchos viven una religión demasiado cómoda y ahí no está totalmente el secreto. El Señor vino a darnos ejemplo para que nosotros sigamos ese mismo ejemplo que Él ha dado, de acuerdo a lo que realmente tú acabas de decir. Y también, Miguel, que esa comodidad, hay personas cristianos que simplemente se sientan en su casa, van a la reunión virtual o van a la iglesia presencial cuando se puede, dan su ofrenda y ellos piensan que ya están salvos. ¿Por qué? Porque ellos van a la iglesia y también dan su ofrenda. Pero entonces, ¿qué pasa con las obras? Por ejemplo, con la obra misionera. Tú has visto muchos hermanos que no van a las obras misioneras. ¿Por qué? Porque no están haciendo la obra que deben hacer. Que cuando se le pide ayuda en las iglesias de que traigan una comprita, que traigan un poquito de ropa, que cooperen con el necesitado, que vamos para tal pueblo, para tal iglesia, y es una iglesia muy pobre, pero que se necesita que los hermanos vayan, no van. O mandan cualquier cosita, mire, hacemos ofrenda y ya, pero no se sacrifican, no cogen ese calor, no cogen ese viaje, no cogen esa carretera. ¿Por qué? Porque están muy cómodos, sentados muy cómodamente en lo que yo puedo hacer y en lo que no me causa a mi trabajo. Entonces, esa no es la disposición que Dios quiere para nosotros. Esa no es el actuar de un buen cristiano, y con ese actuar no ganaremos el cielo. Entonces, tenemos que
hacer las cosas que Dios nos manda. ¿Y qué mejor libro y qué mejor dirección que la Biblia para saber qué es lo que debemos hacer? Entonces, nuestras buenas acciones tienen que estar unidas a nuestra buena fe, a que esas buenas acciones sean del corazón, que salgan. Yo quiero ir a tal sitio, yo quiero predicar, yo quiero hacer el bien a tal familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda Dios y porque eso me va a hacer feliz a mí, en mi corazón, porque yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí es que tenemos que tener en cuenta lo que es la fe y las obras, y que sin fe, que la fe solamente con obra no es muerta, no vale nada, porque no podemos sentarnos cómodamente, yo tengo fe en el Señor, y de ahí que no nos saque nadie. Entonces las obras, el bienestar, la ayuda al prójimo, todo eso tenemos que meterlo también en nuestra fe. ¿Alguien quiere comentar algo más? Leíste dos cosas que me gustaría repetir, o por lo menos intentar parafrasear. La primera, dijiste, no hay excusa para el pecado. La segunda, que no trabaja, que no coma. Asimismo, quien no escudriña y se esfuerza en buscar la palabra de Dios, no es merecedor de sus bendiciones. Profundo, profundo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere Sí, aportar? en el último párrafo, Virmenia, cuando dice, cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con su propio mérito divino. Esa declaración es maravillosa porque habla, es como cuando un niño o una niña que por su edad no puede lavar muy bien los platos, pero que la madre ve la disposición de la niña a querer ayudarle en la cocina, a hacer cosas, y aunque está limitada por su edad, por su tamaño, por lo que sea, pero esa actitud, esa disposición a hacer lo que es necesario hacer, hace que la madre sienta la satisfacción de decir, mi hija, qué trabajadora, qué laboriosa, qué dispuesta. Entonces Dios está diciendo ahí que cuando Él ve en uno de sus hijos esa actitud de querer hacer la voluntad de Dios y hace esfuerzos decididos en ese sentido, dice que Dios, cualquier deficiencia que pueda haber en el cumplimiento del deber y en la disposición a hacer su voluntad, en ese contexto dice que Dios, Jesús con sus propios méritos divinos, viene y suple nuestras deficiencias en el deseo y la disposición de obedecer y en el esfuerzo y sacrificio que se haga. Amén. Muy verdadera tus palabras. Felicidad, qué bueno que ya estás con nosotros. Hija mía, yo sé qué está pasando con el internet esta noche, pero bueno, yo le agradezco a ustedes que me han ayudado en ese momentito que no estaba conectada. Quisiera hacer un poquito de énfasis en lo que decía al principio del primer párrafo que estuvimos leyendo de cristianos que dicen que solamente se debe de tener fe y que se debe de obviar esto de los mandamientos o de la ley de Dios, que no debe de obedecerse o no debe de guardarse, no lo reconocen la ley de Dios, que como uno de el fundamento principal de nuestras vidas es la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a su palabra. Pero claro, ellos se apoyan diciendo todo es fe, cree, solamente tú tienes que creer. Y en el capítulo 6, ese que vamos a tener más la semana próxima, pero quiero destacar lo que Ellen White dice referente a esto. Y como muchos cristianos sacan de contexto un texto como pretexto, esto de que
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay gente que creen incluso que porque ellos creen se va a salvar toda la familia. Y eso no es así. Esto es un asunto individual, no es colectivo. Esto es individual. El hecho de que le hayan dicho al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la familia del carcelero tenía también que creer en Jesús. Y cuando los discípulos le dijeron a ellos, le dijeron al carcelero así, tenemos que ver las circunstancias en las que se encontraban en ese momento. Un hombre que estaba asustado porque se le iban a escapar los presos, se lleva a esa gente a su casa y allí comienza a preguntar. Él tenía deseo de saber, pero ¿cómo puedo ser salvo? Y la manera más resumida, o de una manera simbólica, los discípulos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Le estaban diciendo, Juan 3:16. De verdad, como ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tengamos cuidado con estas cosas, porque la mayoría de los cristianos, muchos, que rechazan la ley de Dios, que dicen que los mandamientos han sido abolidos, que no hace falta, que ya Cristo lo clavó en la cruz, que eso no hay que obedecer. Tengamos mucho cuidado porque se basan mucho en estos textos. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen, pero no hay ningún efecto en sus vidas. No hay efecto en su vida. O sea que seamos cuidadosos. Y yo quiero compartirle, referente a eso, a ese punto, un parrafito que se comenta en el capítulo 16 que dice, la fe en Cristo que salva al alma no es lo que muchos presentan. Escuchen bien, cree. Es su discurso. Solo cree en Cristo y serás salvo. Es lo único que necesitas hacer, creer. Hay un montón de gente que dice creo, yo creo en Dios, pero en su vida no se nota que creen realmente en Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen. Hay un borracho, ladrones, personas que andan por ahí haciendo un montón de cosas, hay delincuentes. Dicen, tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Dicen, sí, yo creo en Dios. Sí, pero no hay nada que lo evidencie. No sé si me explico. Tiene que haber evidencia de que creen, ¿verdad? Entonces, la verdadera fe, a la vez que confía plenamente en Cristo para la salvación, conducirá a la perfecta conformidad de la ley de Dios. La fe se manifiesta en obras. Y el apóstol Juan declara, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 1:4. Está muy claro ese versículo, clarísimo. Y hay montones más de versículos que nos dejan muy claro que es importante la obediencia en Dios a sus mandamientos. A sus mandamientos. Y cuando nosotros hacemos esa buena obra, estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero no una buena obra que nos va a dar la salvación, ya somos salvos, pero es la evidencia de que ya somos salvos, de que hemos sido salvados en Cristo Jesús. Si alguien quiere comentar algo referente a lo que he comentado ahora, vaya, puede hacerlo. Bien, me gustó mucho el comentario que pude alcanzar a oír de Tony, referente a que Cristo es quien nos da la capacidad, nos capacita. Señores, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que ponga en nosotros fe, dame la fe de mi Jesús, como dice ese himno. Dame fe para yo confiar, para yo poder vivir, porque el justo vivirá por fe, pero que se aplica tanto a lo material, pero también a lo espiritual. Viviremos por fe la vida eterna. El justo vivirá por fe. Necesitamos tener fe y confiar en Dios. Y dice aquí que leyó muy bien, muy claro, que leyó clara.
Off. Vamos a terminar. ¿Me escuchan? Sí. Es que pensé que se había caído de nuevo. Está tremendo esto. Bueno, ya concluyendo, se me fue la idea, pero sí quisiera que nosotros confiemos, acerquémonos a Jesús confiadamente, para que Él nos provea de todo lo que necesitamos, de todo lo que necesitamos. Así es que el Señor nos bendiga grandemente a todos. Y si alguien quiere comentar algo, adelante. ¿Algún comentario? Todo está claro. Felicidad. Bien. Muchísimas gracias, Tony. Gracias porque la verdad que el internet me ha hecho hoy parece que hay problemas por ahí. No, Vamos pero a ver. Virmedia nos ayudó. Excelente, excelente, excelente. Gloria a Dios por eso. Se frizó de nuevo el internet de felicidad. A crecer es más, tenemos que alcanzar ese nivel alto, ¿verdad? Que necesitamos alcanzar para poder llegar a la estatura de Cristo, ser semejante a Jesús. Así es que la próxima semana no te pierdas de esta lectura tan interesante y comentarios. Está muy bueno el capítulo 6, Dios mediante. Que el Señor nos bendiga grandemente. Y vamos a despedirnos con una oración. ¿Qué te parece, Virmenia, si nos despiden en oración? Claro que sí, pongámonos en actitud de reverencia y oremos. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos porque nos has dejado estudiar tu palabra, Padre Santo. Gracias porque estás llenando nuestra alma de alimento de vida, Señor, porque nos ayudas a nuestra fe, Señor, a decirnos cómo debemos comportarnos, Padre Santo. Síguenos guiando, Padre Santo, en este camino tan tortuoso que es este mundo, Señor. Acompáñanos siempre, Padre Santo. Ahora estamos aquí, Señor. Ahorita vamos a estar descansando y mañana prepáranos para nuestro día. Sé tú con nosotros en nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a que solamente lo bueno aflore afuera. Que cada uno de los aquí presentes y de los representados puedan alabarte y glorificar, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros en esta noche y siempre, ya que por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, Virmenia, por acompañarme. Gracias a todos ustedes porque han estado aquí disfrutando de estas hermosas enseñanzas. Vamos a ponerlas en práctica. Pedirle a Dios que nos ayude a que seamos obedientes a su palabra y a tener fe y confianza en él. Vamos a concluir con el himno 417. Dame la fe de mi Jesús. Feliz descanso y nos vemos mañana jueves con Humberto Cristian. Precioso el tema de mañana, no se lo pierdan. Gracias a todos. Feli. Ajá. Feli. Dime. Dice Aurietela que te tiene un pastor. Ya hablaremos, gracias. Ok, no, porque te estoy mirando ahora para que lo sepa. Gracias, Miguelito, está bien, gracias, sí. Ok, está bien.